Con mucha atención. Muy bien. Pues muy buenos días. Muchas gracias por aceptar ingresar a temprana hora. Muy amables por esta atención de darme la oportunidad de estar más temprano de lo habitual en esta serie de clases que son sumamente interesantes, importantes para la formación del profesorado y también, por supuesto, para enriquecer la vida de nuestros estudiantes. Así es que bienvenidos y muchísimas gracias. Bueno, como ya lo ha explicado el doctor Almanza, hemos decidido dentro del Consejo Académico adoptar eh, el estilo que se conoce como Turabian para lo que se refiere a las citas que se incluyen en los trabajos académicos, tesis, y también, por supuesto, en el formato de tesis propuesto por este libro. Bueno, tienen allí la imagen, tengo el libro, esta es la 7ª edición, pero ya tenemos una 9ª edición que está disponible en PDF. eh, por ahí compartiremos este material y algunos otros que son de ayuda. Eh, Vamos a dividir este tiempo, yo diría, en tres espacios. Primero, una parte introductoria para ver la importancia que tiene el citar dentro de nuestros trabajos académicos las fuentes que nosotros consultamos para, pues, enriquecer y ah, también alimentar nuestros trabajos académicos. La segunda parte será una exposición de cómo citar distintas fuentes al estilo Turabian. Y la tercera serán algunas ideas y fuentes que van a ser de ayuda para poder seguir conociendo este sistema. Es decir, hoy será una parte introductoria, tendremos una idea y entonces ya como estudiantes o profesores, pues encaminados ya en este proceso, pues irán conociendo cómo citar distintas fuentes, porque como son tan diversas y abundantes, pues no pudiéramos abarcar un ejemplo de cada caso, pero sí algunos ejemplos que nos van a servir como, digamos, un modelo a seguir y entonces ya a través de los recursos académicos como el libro mismo, el manual mismo, pues ya eh, irán ustedes descubriendo y según cómo se vayan presentando la necesidad de citar determinadas fuentes en sus trabajos académicos, se irán informando de cómo hacerlo, porque en el libro está contenido todo. Desde luego el libro está en inglés y sé que algunos de ustedes tienen la oportunidad o la facilidad de consultarlo en inglés, pero también estaremos compartiendo algún material en español que pues es una síntesis del libro, así es que los recursos están ahí a la disposición de manera libre y gratuita, gracias a Dios. Eh, Bien, pues vamos a dar inicio, primero explicando qué es un manual, qué es una guía para poder citar distintas fuentes en nuestros trabajos académicos. Y como ha dicho el doctor Almanza, sí es importante hacer énfasis, que esta será la guía, será el estilo aprobado por el seminario para todos los estudiantes, el profesorado. Así es que en cada trabajo académico, en las distintas materias, como en las tesis, eh, pues utilizaremos este sistema de referencia. Ya hablaré un poco acerca del origen de este sistema de referencia, eh, pero por ahora quiero comentar que un estilo de referencias bibliográficas es un conjunto de reglas que definen la forma en la que referencias tus fuentes en tus escritos académicos. Es decir, cómo citas dentro del cuerpo de tu trabajo académico
alguna publicación, libro, artículo, revista, etcétera. Las fuentes son muy diversas. Entonces, estas fuentes, pues se las vamos refiriendo a lo largo de nuestro trabajo académico y hay que irlas consignando de acuerdo a un estilo, a una forma determinada. Hay muchos, muchos estilos, hay muchos manuales. eh, en el pasado, cada universidad, cada facultad o seminario tenía su propia manera, pero bueno, con el paso de los años se han establecido algunas convenciones internacionales y puedo comentarles que, bueno, ya hablaremos de esto un poco más adelante, que ahora algunos de estos estilos se han impuesto como los más usuales y prácticamente como convenciones a nivel internacional. Bien, ¿por qué es importante incluir referencias en trabajos académicos? Primero, porque es una convención internacional entre académicos, es decir, hay un acuerdo a nivel internacional entre las distintas instituciones, investigadores, eh, profesores, profesoras que están publicando continuamente. Y entonces, pues para tener un sistema conocido, hasta cierto punto unificado, de cómo referir citas, eh, por eso es importante que nosotros conozcamos estos sistemas y particularmente aquellos que son más usuales, porque es como una especie de el lenguaje de acuerdo, de entendimiento entre los distintos académicos e instituciones. Otra razón para incluir referencias en trabajos académicos es que esto da seriedad académica a nuestra investigación. Es decir, cuando leemos un trabajo académico, un artículo, un libro, eh, y podemos apreciar que tiene una estructura, que tiene un orden y que además están incluidas las referencias que fueron consultadas. Esto pues le da seriedad académica. Si ustedes más adelante van a contribuir con alguna publicación o van a escribir un libro, además de sus trabajos académicos y tesis, el hecho de seguir estas convenciones, de adoptar estos sistemas, pues le van a dar seriedad a su investigación y les va a hacer entrar este, en este mundo, eh, pues con las normas o reglas establecidas. Otra razón para incluir referencias es que este nos lleva a conversar con otros autores. Es muy importante esto. Una de las palabras más interesantes que yo conocí en su significado práctico, concreto, cuando hice un posgrado en el extranjero, fue la palabra conversación. Ah, paralelamente a las clases y actividades académicas propias de la institución, de cuando en cuando los profesores, profesoras, incluso estudiantes, convocaban a conversar sobre un tema. No era un debate, aunque dentro de la experiencia de conversar, bueno, surgía naturalmente el debate, preguntas, respuestas, comentarios, aportaciones. Pero esa palabra me pareció sumamente interesante, porque era una invitación a intercambiar ideas, conceptos, posturas, y finalmente todos salíamos beneficiados. Entonces, el hecho de citar fuentes pues nos obliga, y yo no diría tanto obliga, sino que nos invita a conocer otros autores, otras opiniones, otras fuentes, y en la medida en que nosotros entramos en contacto con un mayor número de autores y de fuentes, pues nos vamos enriqueciendo, entramos en una conversación muy interesante que enriquece las aportaciones académicas y la investigación. Otra razón para incluir referencias en trabajos académicos es que es un deber ético que expresa respeto e integridad. Eh, en el mundo académico, el plagio está muy, muy penado. Es decir, no podemos robar ideas,
En un trabajo académico podemos citar todas las fuentes que deseemos, todas, todas. No hay un límite, siempre y cuando nosotros hagamos la nota correspondiente, demos cuenta en nuestro trabajo de la fuente donde de la cual adoptamos una cita, una referencia, en fin, así sea una palabra, una frase, una línea. Y esto es muy importante. En esta experiencia de la que les he hablado, de este posgrado, en esta institución el plagio era tan penado que era motivo de expulsión del estudiante, sin mayor, sin mayor investigación, ¿verdad? Y no nada más en las tesis, sino en los trabajos que íbamos presentando en las distintas materias, en los trabajos que los profesores o profesoras solicitaban. Eh, y esto solamente lo comento para mostrarles lo importante que es poder pues mantenernos dentro de este concepto ético del respeto a las ideas, a los conceptos de otros. Vivimos en un mundo donde se ha avanzado tanto en la investigación en los distintos campos, incluyendo los campos teológicos y bíblicos, exegéticos, etcétera, dentro de nuestra área de especialización, que en realidad las ideas originales ya no son tan frecuentes. Esto no quiere decir que nosotros no podamos aportar ideas, por supuesto que sí, pero siempre, siempre es importante entrar en conversación con otros autores. No existe tal, dentro del mundo académico es importante dejar como el ego a un lado y poder estar abiertos a conocer otros autores, opiniones, posturas, corrientes ideológicas, filosóficas, teológicas, porque esto nos enriquece y nos ayuda a formar un criterio que va a darnos la oportunidad también de hacer nuestro aporte personal. Así es que, como dice el Eclesiastés, parece ser que no hay nada nuevo bajo el sol, pero bueno, el sol de cada día es un sol, vamos a decir, distinto en el sentido que podemos aportar, pero siempre es muy importante el respeto a las ideas de otros. Y ahora, bueno, con este chat GPT y la inteligencia artificial, bueno, por un lado yo creo que es una fuente de información muy importante. Es decir, pues si ustedes anotan allí una idea, un concepto que ustedes quieren investigar, pues lo que va a hacer la inteligencia artificial es reunir toda la información más relevante, más actual que hay sobre esos temas, y les va a dar ya un trabajo, pues, concluido, pero no será el trabajo de ustedes. Yo diría aprovecharlo, este recurso, porque yo creo que es una fuente de información, pero es muy importante, ese es uno de los riesgos, ¿verdad? El plagio, porque no siempre se dan las referencias o las fuentes que están allí plasmadas en este trabajo. Y bueno, la inteligencia artificial tiene también sus límites, sus limitaciones y obviamente también sus aportes a la investigación. Entonces, también los sistemas han avanzado de tal manera que es muy relativamente fácil detectar un plagio, ¿verdad? Hay formas, hay sistemas de saber de dónde, incluso de qué fuente, de qué libro, de qué autor se ha tomado determinada idea. Por supuesto, a la hora de escribir, y tuve una experiencia con uno de mis profesores, me dijo que sospechaba que yo había plagiado y no era así, porque bueno, finalmente ideas o conceptos que vamos adquiriendo y le vamos dando una forma personal, pues luego se expresan en nuestros escritos, pero hay que ser lo más exhaustivos posible y respetuosos con otros autores. Y finalmente, el hecho de incluir referencias en nuestros trabajos académicos también nos libra de implicaciones legales, porque obviamente puede haber implicaciones cuando nosotros citamos a alguien y le damos el crédito que, bueno, es necesario darle. Esas son algunas de las razones por las cuales
es importante incluir referencias en trabajos académicos. Creo que lo más importante de todo esto es que el hecho de acudir a distintas fuentes enriquece nuestro conocimiento, nuestros trabajos y nos hace entrar en conversación con una amplia comunidad académica dentro de nuestros campos de interés. Si alguien tiene un comentario, pregunta, con toda libertad puede interrumpir. Bueno, no interrumpir, sino intervenir, con toda confianza. Bien, entonces comentaba que en otros tiempos cada disciplina seguía, aquí le faltó un acento, así es que me lo ahorré, seguía sus propias reglas. Actualmente existe la tendencia a unificar criterios. Aunque hay diversas convenciones, formatos o estilos, los sistemas de citación más utilizados actualmente son los estilos, número 1, APA, 2, Turabian y 3, Harvard. Estos son los estilos más utilizados actualmente. El sistema APA ha sido propuesto por la American Psychological Association y originalmente este sistema fue utilizado en los campos de la psicología y las ciencias sociales. Ahora su uso se ha extendido a otras ciencias. Está el sistema Turabian, que es el que nosotros hemos adoptado, que es un sistema que surgió en la Universidad de Chicago. Eh, alguna ocasión tuve una conversación con un profesor porque los profesores eran muy estrictos respecto a seguir a pie juntillas, como debe ser, considero, este sistema. Y, y le decía a este profesor que el manual de Turabian era el libro más sagrado de la institución y en tono de broma, obviamente era una broma. Decía, bueno, pues estaremos discutiendo sobre la inspiración plenaria y verbal de las escrituras, pero no de Turabian, dice, cada palabra es sagrada. Es una forma en tono de broma de referirse a la importancia que este manual tiene pues en las instituciones. Y así lo va a ser para nosotros también como una guía. Kate L. Turabian ideó ese sistema ya por el año de 1937. Era una secretaria académica y ella debía reunir los trabajos de los estudiantes, sus trabajos académicos y tesis. Y entonces ella notó que había una diversidad de formas de citar a sus distintas fuentes. Y entonces, pues, escribió un pequeño manual como una guía para que los estudiantes utilizaran un criterio unificado a la hora de citar sus fuentes. Y bueno, a partir de allí, este libro fue creciendo con el paso del tiempo hasta llegar a la 9ª edición actual, porque obviamente las fuentes que podemos citar han ido creciendo con el tiempo. Un ejemplo de ello son las fuentes que nosotros encontramos en la red, las fuentes virtuales, libros electrónicos y páginas de Internet y artículos que encontramos nosotros en la red. Entonces, necesariamente el sistema se ha tenido que ir ampliando y adaptando pues a las nuevas circunstancias. Bien, entonces, el sistema Turabian es actualmente utilizado en humanidades, filosofía y en teología. Entonces, la mayoría de las instituciones teológicas en el mundo utilizan este sistema de citas, de referir sus fuentes. Y está el otro sistema de Harvard que, como el nombre lo dice, pues surgió en esta universidad, que se utiliza con frecuencia en el campo de la economía. No existe una guía oficial del estilo Harvard. Algunas organizaciones han publicado una guía de estilo, como estas organizaciones que vemos allí, la British Standards Institution y la Australian Government Publishing Service. Bueno, estos son los tres sistemas que más se utilizan y, bueno, como hemos comentado, nosotros hemos adoptado siguiendo pues la convención internacional, el sistema Turabian. Bien, ya entrando a la forma propuesta por el manual,
para escritores de investigaciones, trabajos, tesis y disertaciones de Turabian. Lo primero que hemos de decir al respecto es que las fuentes que podemos citar son diversas. Por supuesto, de manera principal, pues libros, libros en físico, que nosotros tenemos en nuestra biblioteca, en alguna biblioteca pública, en fin. Eh, Libros electrónicos también. Ahora ustedes saben que hay lectores de libros electrónicos y bueno, a veces, aunque seguimos a- prefiriendo el tener el libro en físico y pasar nuestras manos sobre las páginas y el olor, ¿no? A tinta y a papel. Bueno, hemos de reconocer que los libros electrónicos son más económicos, ¿no? Entonces, pues el tener un Kindle nos da la oportunidad de adquirir estos libros que también, por supuesto, podemos nosotros citar en nuestros trabajos académicos, artículos, revistas, periódicos, colecciones, páginas de internet, entrevistas, una fuente para nuestros trabajos pueden ser entrevistas personales o incluso realizadas a través de la red. Bueno, también deben ser consignadas y hay una forma y un estilo de hacerlo dentro del sistema Turabian. Grabaciones, conferencias, artes visuales y escénicas, documentos públicos, etcétera. Por supuesto, aquí entran todas las fuentes bibliográficas del mundo bíblico, teológico, escritos sagrados y por supuesto las sagradas escrituras. Entonces, las fuentes son muy diversas, muy amplias y para todas y cada una de ellas hay una forma específica de consignar la cita. Ahora, eh, ya en el manual eh, encontramos que se proponen dos maneras de citar fuentes en un trabajo académico. Puede ser en una nota al pie de página, una nota al pie de página o al final, y también la otra manera es en la sección de bibliografía y fuentes consultadas. Es decir, que en cualquier trabajo académico, en el desarrollo de su contenido, ustedes van a ir haciendo notas al pie de página donde van a establecer pues aclaraciones, comentarios y también van a ir citando sus fuentes bibliográficas o sus fuentes diversas. Y esto será al pie de página o bien al final del trabajo o del capítulo si su trabajo consta en varios capítulos, como sería el caso de una tesis. Y estas citas a pie de página tienen una forma específica de referirse. Y aparte, en la segunda manera es al final de su trabajo donde ustedes van a consignar toda la bibliografía consultada por secciones, libros, artículos de revistas, entrevistas, URLs, es decir, páginas de internet o sitios de internet, etcétera. Entonces, es muy importante tomar en consideración esto y vamos a dar algunos ejemplos un poco más adelante. Ahora, si el trabajo consta, como ya lo comenté, de varios capítulos, se puede citar a pie de página o al final de cada capítulo pueden ustedes consignar sus notas al pie de página. Reitero o repito, estas notas al pie de página pueden ser algún comentario, aclaración o ampliación de la información que no necesitan consignar en el cuerpo de su trabajo académico, pero que es importante hacer algún tipo de anotación. Y también allí, en una numeración, eh, vamos, van a ir ustedes también citando sus fuentes, las fuentes que han consultado. Si estamos citando una fuente referida por otro autor, porque eh, tal vez ustedes están leyendo un libro, un artículo, una publicación donde un autor se refiere a otro,
Entonces ustedes lo van a citar a él, pero si pueden ir a la fuente primaria, es preferible. Si no, entonces ustedes aclararán que esa cita proviene de otro autor que refirió esa fuente en alguno de sus trabajos y tendrán que consignar en qué trabajo fue. Bueno, esta es la generalidad eh, de cómo opera este sistema de citas. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Eh, He de decirles que no sé cómo antes se podían escribir tesis sin tener los recursos que ahora tenemos, ¿no? De la computadora, de Internet. Aunque la taza de café siempre ha sido un recurso que está a la mano, ¿no? Bien, bueno, si no hay algún comentario, vamos a ver ya cómo, cómo vamos a hacer nuestras citas. Por ejemplo, tenemos el caso de libros, libros de un solo autor o editor. ¿Sí? ¿Cómo se deben consignar? Bueno, tenemos el número, es decir, vamos a ir ah, poniendo un número a cada referencia o cita que nosotros vamos consignando a pie de página o en la bibliografía. Va el número de nota, nombre y apellido del autor, coma, título del libro, dos puntos, subtítulo en el caso de que lo haya, en itálicas, entre paréntesis, lugar de publicación, dos puntos, nombre de la editorial, coma, espacio, fecha de publicación, se cierra el paréntesis, coma, espacio, y el número de páginas de donde ustedes están refiriendo el comentario. Aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos, déjenme ver la manera de anotar eh, para poder ser más claro. Bien, tenemos el ejemplo de cómo se consignaría la referencia de un libro de un solo autor en la nota a pie de página o al final del capítulo o del artículo, según prefieran. Particularmente a mí me agrada, pero esa es ya una cuestión de decisión personal, poner notas al pie de página, es decir, en la misma página, en la medida en que voy citando las fuentes, porque cuando nosotros estamos leyendo un libro, nos resulta más cómodo ir a la parte inferior de la página para ver la cita que ir hasta el final del capítulo. Pero bueno, las dos formas son aceptables. Entonces aquí tenemos un libro de un solo autor, ¿cómo lo consignaríamos en una nota a pie de página? Entonces ponemos el número que corresponde. Esa N no debe ir, nada más es para referir que es nota a pie de página. Ponemos el número al que corresponde la referencia, en este caso sería nuestra primera referencia, la número 1, el nombre del autor, es decir, nombre y apellido del autor. Eh, Generalmente se utiliza la letra Times New Roman del número 12 como una convención también. Entonces, el nombre de el autor, nombre y apellido, coma, espacio. Luego, el título del libro en itálicas, Antología de la Liturgia Cristiana. Aquí sí hay un subtítulo, dos puntos, Liturgia para el siglo XXI. Se abre el paréntesis, Terraza, Barcelona, que es el lugar donde fue publicado el libro, ¿sí? Si el sitio es muy conocido, solamente pongan el nombre de la localidad. Pude haber puesto aquí nada más Barcelona y era suficiente. Dos puntos, CLIE, que es la editorial, coma, espacio, el año de la publicación, 1999, se cierra el paréntesis, coma, espacio, páginas 71 a la 85, que, bueno, hipotéticamente fueron las que consulté para mi trabajo académico. Bien, eh, ahora, ¿cómo consignaríamos
esta misma referencia, pero en la sección bibliográfica, es decir, ya el conjunto de fuentes que voy a referir al final del trabajo. La bibliografía va al final. Ahí hay un cambio. En la bibliografía cito primero el apellido, si se fijan, a diferencia de una nota donde va el nombre primero, el apellido, coma, espacio, nombre del autor, punto, en vez de coma, espacio, el título en itálicas, Antología de la Liturgia Cristiana, dos puntos, Liturgia para el siglo XXI, aquí se me fue un espacio, punto, aquí ya no pongo yo paréntesis, pongo la localidad, Terraza, Barcelona, dos puntos, CLIE, que es la editorial, coma, espacio, 1999, fecha de publicación, punto final. Así es como se debe citar, tanto en la nota al pie de página como en la bibliografía. ¿Ok? Bueno, vamos a ver algunos otros casos. Bueno, para un libro, publicación con un editor, a veces ustedes se van a encontrar que el autor, digo, el editor ha reunido a varios autores en un solo volumen y entonces aparece allí en la publicación el nombre del editor. Estos datos de el autor, fecha y lugar de publicación, etcétera, los van a encontrar en el interior de los libros mismos, ¿verdad? Aquí van a buscar al inicio del libro, van a encontrar todos estos datos. En general, esa va a ser digamos, el sitio donde nosotros tenemos que encontrar toda esta información. Entonces, para un libro o publicación con un editor en vez de un autor, se adopta el patrón como sigue. Para la nota al pie de página ponemos número de nota, nombre y apellido del editor, coma, ed, que es editor, punto, coma, espacio, título del libro, y ya el resto es del formato que ya vimos. Por ejemplo, tenemos el caso de esta publicación, Carlos Lolé, coma, espacio, editor, abreviado ed. Coma, espacio, breve enciclopedia de filosofía y psicología. Y ya seguiría el formato, el resto seguiría el formato igual, es decir, paréntesis, lugar de publicación, nombre de la editorial, fecha de publicación, se cierra paréntesis, coma, espacio, páginas, tales a tales. Entonces, así sería en el caso de un editor. Y en la bibliografía, déjenme tomar de nuevo un lápiz. En la bibliografía empezaríamos con el apellido, coma, espacio, nombre, punto, coma, espacio, abreviado, punto, que es editorial, espacio, breve, enciclopedia de filosofía y psicología, y el resto del formato ya conocido. Entonces, pueden notar que hay unas pequeñas diferencias a la hora de citar una fuente, en este caso de un libro, de un autor o de un editor, si lo consignamos en una nota al pie de página y si lo consignamos en la bibliografía al final de nuestro trabajo. Bien, entonces vamos a continuar con algunos otros ejemplos. Cuando hay varios autores, porque obviamente hay libros en los que tenemos varios autores, ¿cómo haríamos? Entonces, múltiples autores, es el ejemplo 3. Usamos el siguiente patrón. En la nota a pie de página sería el nombre y el apellido, en el caso de que sean dos autores, nombre y apellido de cada autor. Por ejemplo, Carl, que es el nombre, Ranner, y hay que agregarle esta y, Willem Tussing, coma, espacio,
Cristología, 2 puntos, tiene un subtítulo Estudio Teológico y Exegético, y bueno, termina ya con el formato ya conocido. ¿Cómo lo consignaríamos en la bibliografía? Bueno, empezamos por el apellido del primer autor, en el orden en que vienen referidos en el libro, en ese orden. El autor que se cita primero es el autor que se escribe primero en las notas o en la bibliografía. Entonces, tenemos Ranner, coma, espacio, Carr, coma, espacio, el segundo autor, Wilhelm Tussing, punto, espacio, Cristología, 2 puntos, estudio teológico y exegético, título y subtítulo en itálicas y el final del formato, en la forma ya conocida. Cuando son 3 autores, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, para un libro de 3 autores adoptamos el siguiente patrón. En la nota, nombre y apellido del autor o de los autores en el orden en que, repito, está consignado en el libro. Aquí es muy común que algunos autores abrevien o pongan nada más la inicial del nombre y así lo vamos a considerar. Tenemos este autor WA, que no sé realmente qué signifique o cuál sea el nombre, ¿verdad? Pero así viene en el libro W.A. Irwin. Es nombre, apellido del primer autor, coma, H. Frankfurt, también viene abreviado. Si viene completo, pues escriben el nombre completo y si viene abreviado, pues lo escriben tal y como. Entonces, la H es la abreviatura de su nombre, Frankfurt es el apellido, coma, segundo autor, y agregamos la I, y el tercer autor, H.A. Frankfurt, coma, espacio, el pensamiento prefilosófico 2 puntos, subtítulo Los Hebreos, y el resto de la forma ya conocida. En la bibliografía seguimos, si ustedes se fijan, el formato tiene cierto sentido, es un formato que, digamos, podemos seguir de una manera así muy lógica. Tenemos primero el apellido, Irwin, coma, coma, aquí, espacio, segundo autor H. Frankfurt, coma, y H.A. Frankfurt. Es decir, que en la bibliografía, en el caso de 3 autores, solo en el primer autor ponemos apellido y nombre, pero ya el resto de los autores, los otros 2 autores ya se escriben nombre y apellido, ¿sí? Punto, espacio, el pensamiento prefilosófico 2, los hebreos, etcétera. Cuando son 4 o más autores, entonces, ¿cómo lo consignamos? Ahí ya vamos a abreviar más. En el caso de la nota, nada más consignamos, si son 4 o más autores, nada más consignamos al primer autor. Aquí nombre y apellido, en el caso de la nota al pie de página, Wolfhard Pannenberg, y luego agregamos et al, et espacio al, que es una expresión latina que quiere decir heteros aliter, es decir, y semejantes, ¿verdad? Y semejantes. Y entonces ya se ahorran escribir todos los demás autores, así sean 4, 5, 7, los que sean, ¿no? Hay libros que se han escrito por muchos autores. Luego, punto, coma, espacio, la revelación como historia y el final ya en el formato conocido. En el caso de la bibliografía, anotamos primero el apellido, Pannenberg, coma, espacio, Wolfhard, punto, espacio. Esta E debería ser minúscula, ahí yo no sé por qué, bueno, me puso automáticamente la mayúscula, pero es et minúscula, espacio, al, punto, coma, la revelación también aquí. Muy importante, qué bueno que cometí este error de escribir revelación allí con minúscula, con R minúscula. En los títulos de los libros cada palabra, la primera letra es en mayúscula, a excepción de los artículos
o de las conjunciones como el, las, los y, bueno, pero todo lo demás, si ustedes se fijan, todo lo demás comienza con letra mayúscula, que es parte de la convención. Por ejemplo, aquí breve, mayúscula, enciclopedia, mayúscula, de filosofía, mayúscula. La D, como no es, es una conjunción o una preposición más bien, se escribe en minúscula, y la P en mayúscula. Entonces, es importante hacer esa aclaración. Bien, no sé si tengan hasta aquí alguna pregunta. Bien, si no, pues vamos a continuar. Eh, a ver, ahora vamos a ver el caso de artículos en una revista impresa. Hay publicaciones, revistas que contienen artículos que se entregan con cierta periodicidad. Cada vez son menos porque ahora parece que todo es en formato digital, pero bueno, también los artículos de revistas o publicaciones periódicas deben ser consignadas. Eh, en el caso de un artículo en una revista impresa, tenemos el siguiente orden para la nota a pie de página. Número de nota, 1, 2, 3, 4, 5, 6, según ustedes vayan en la sucesión de sus referencias. Coma, espacio, nombre y apellido del autor, coma, espacio, entre comillas, en el caso de los artículos, título del artículo, subtítulo si lo hay, por supuesto, espacio, título de la revista en itálicas, espacio, número de volumen, entre paréntesis, fecha de publicación, se cierran los paréntesis, 2 puntos, espacio y las páginas consultadas. Aquí vemos ya un ejemplo específico. Bueno, se trata de un escrito en inglés. Si el libro está en inglés, obviamente la forma de consignarlo, pues tiene que ser en ese idioma o en cualquier otro idioma que nosotros consignemos una revista, francés, alemán, etcétera, tal como viene la revista, el artículo que ha sido consultado, así lo van a consignar. Entonces tenemos que esta es, bueno, vamos a imaginar que es mi nota número 4. Entonces pongo nombre y apellido del autor, que es Pramod K. espacio Nayar. Ese es el nombre y apellido. Coma, espacio. Luego el título del el artículo, entre comillas. Marvelous Excesses, English Travel, Writing in India, 1680, 1727, ahí ese es el título, pongo una coma, cierro comillas, y ya, está el título. Espacio, luego el nombre de la revista en itálicas, Journal of British Studies. El número de la revista es la 44, perdón, el volumen de la revista, coma, espacio, luego número, abreviado, NO, minúsculas, punto, 2, número 2, aquí sí va junto, número, punto, inmediatamente 2. Y entre paréntesis, la fecha de publicación, April 2005, cierro paréntesis, 2 puntos, espacio, y la página que donde está el artículo es la 213, allí comienza el artículo. Así lo consignaría en una nota a pie de página. Pero si es el caso de la bibliografía, aquí siguiendo este mismo estilo o manera, pongo primero el apellido, Nayar, coma, espacio, Pramod, K. punto. Allí su segundo nombre lo abrevió. Espacio. Luego el título del artículo, igual, ¿verdad? Como lo consignamos en una nota a pie de página, coma, comillas, espacio, el nombre de la revista, el volumen, coma, espacio, número de la revista, 2, abril 2005. Aquí yo debí haber cerrado, después de 2005 debí haber cerrado el paréntesis después de 2005.
Si hubiera sido uno de mis profesores, me hubiera regresado el trabajo con una nota diciendo, favor de citar al estilo Turabian. Entonces, hay que estar muy atentos, ¿verdad? Se cierra el paréntesis, dos puntos, espacio, y las páginas, ahí sí tengo que consignar completas. El artículo va de la página 213 a la 218. En el caso de la cita en la bibliografía. En el caso de la nota a pie de página, solamente la página del inicio del artículo. Bueno, este es el caso de una revista impresa. Y en el caso de una revista en línea, ustedes andan navegando en la red y encuentran un buen artículo y bueno, pues tienen que consignarlo. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, la nota, acuérdense que esta N es nada más para ejemplificar, esta no va, es número de la cita, punto, espacio, aquí me faltó un espacio, debí haberlo puesto, ¿verdad? Agustín Udías Ballina es el autor de este artículo de una revista en línea. Coma, espacio, entre comillas, el título del artículo es Visión, entre comillas, Visión Cristiana de la Ciencia y la Técnica en Taylor de Cardán. Coma, cierro las comillas, espacio. Nombre de la revista, Razón y Fe, por cierto, muy recomendable. Luego, volumen es 287. Aquí hay un espacio, coma, espacio número, punto 1462, entre paréntesis, la fecha de publicación puede ir abreviado, septiembre, punto, espacio 2023, cierro paréntesis, coma, espacio y consigno la página, ¿sí? Consigno el sitio o la dirección electrónica de donde obtuve el artículo, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, todos ustedes seguramente tienen bastante habilidad ya digital y en la misma página ustedes van a conseguir esta referencia que van a copiar y pegar. Luego espacio y ponen, muy importante, consultada marzo 19, espacio 2024, cierro paréntesis y pongo punto final. Deben conseguir toda referencia que venga de alguna fuente virtual, de alguna página de internet, deben ustedes consignar la fecha en que ustedes la consultaron, porque bueno, en estas fuentes luego hay algunas actualizaciones. Esto sería en el caso de una nota al pie de página. En el caso de una de cómo consignar esta publicación digital en la bibliografía, bueno, aquí empezamos por el apellido, siguiendo esta misma convención, Udías Ballina, coma, nombre, Agustín, punto. Aquí el profesor me regresaría el trabajo para decirme, consigne por favor al estilo Turabian, porque allí puse doble comilla y no debe ir, es una comilla nada más. El título del artículo, Visión Cristiana de la Ciencia y la Técnica en Taylor de Cardán, coma, cierro comillas, espacio, razón y fe, espacio, volumen, coma. Estas, estas referencias de volumen y número las van a conseguir ya sea en la revista impresa, ahí viene consignado, o en la fuente digital que ustedes estén consultando. La fecha de publicación, entre paréntesis, espacio, la dirección electrónica de la revista, espacio, y entre paréntesis, consultada marzo 19, espacio 2024, cierro paréntesis y pongo punto final. Bien, Ahí, esto, ¿sí? ahí, por Sí. ejemplo, en la bibliografía del artículo de revista en línea, no se coloca el número de la revista, porque en la nota Sí, aparece 1462, pero acá en la bibliografía también. sí se consigna, entonces seguramente, como estuve buscando yo algunas fuentes, no tomándolas, sino de ahí entre mis libros y mis referencias, tienes razón, qué bueno que, doctor, nos haces esa aclaración. Sí debe venir, ¿sí? Después de
En el caso de la nota bibliográfica del último artículo, después de volumen 287, debe ir el número, ¿sí? Que es 1462, espacio. Aquí me faltó, es verdad. Sí, sí, debe ir. ¿Ok? Entonces, estas son las formas. Desde luego, he comentado que las fuentes son muy diversas. ¿Cómo consignaríamos una entrevista? ¿Cómo consignaríamos, por ejemplo, una colección? ¿Cómo consignaríamos un libro electrónico? Me parece que sí tengo, déjeme ver un ejemplo de un libro electrónico. No, ya no. En fin, pero ya con esta guía ustedes se dan una idea y van a ustedes a acudir al libro, y el libro mismo trae guías rápidas, no necesitan leer todo, trae guías rápidas. Por ejemplo, aquí, donde ustedes pueden ir a consultar en una consulta directa y específica, porque el manual no solamente nos dice cómo consignar en nuestros trabajos académicos las diversas fuentes, pero también es una guía de cómo hacer una investigación y cómo elaborar un trabajo académico y una tesis. Y esas son las convenciones que vamos a ir nosotros siguiendo. Aquí hay algunas fuentes útiles de consulta que yo les sugiero. Por allí se estará compartiendo la presentación para que ustedes puedan ir a estas fuentes y consultarlas. Pero sí quiero ya finalmente eh, quiero mostrarles, déjenme ver cómo salgo de aquí. Quiero mostrarles algunas otras fuentes o de consulta interesantes. Miren, vamos a ver. Bueno, aquí tienen el manual en su novena edición en PDF y gratuito. Por ahí se las vamos a compartir. Está esta guía rápida para escribir al estilo Turabia. Esto es muy útil. Ojalá yo lo hubiera tenido hace tiempo, pero ahora ustedes tienen esta posibilidad. Guía rápida para escribir en formato Turabia. Aquí ya nos estamos nosotros refiriendo a cómo elaborar un trabajo académico y particularmente una tesis. Una tesis. Entonces, tienen ustedes aquí sobre las partes del documento, la página de presentación, y aquí nos da un ejemplo ya de una tesis elaborada, ¿sí? Y aquí en la margen a su derecha les va describiendo cómo deben ir paso por paso. Dice márgenes de 2,54 centímetros en todos los lados, en todo el documento. Título del trabajo en mayúscula. Eh, lo que es digamos, los datos de la institución, doble espacio, atención al uso de la letra mayúscula, puede escribirse simplemente documento, dependiendo del objeto de su documento. Y allí les va guiando cómo elaborar el índice del contenido, ahí les va diciendo los espacios, los tamaños, los márgenes, etcétera, les va dando una guía, cómo iniciar capítulo 1, dice aquí el título está en mayúscula, lo cual puede suceder de acuerdo a la dimensión o la envergadura del trabajo, en fin, les va poniendo a ustedes un ejemplo, cómo citar los libros, aquí les va diciendo, ¿sí? Nombre y apellido del autor, nombre de la obra en itálica, en paréntesis, ciudad, editorial, año, número de página. Esta guía está fabulosa, prácticamente les hace el trabajo y aquí ustedes pueden ver las distintas formas de citar ya, cómo hacerlo ya en un trabajo, sea un trabajo académico para alguna clase o sea su tesis. Aquí vienen ya todos los ejemplos y bueno, en español para aquellos que no tienen acceso al inglés, cómo citar una tesis o disertación en su trabajo, una publicación en un blog, en fin. Y aquí está el ejemplo de la bibliografía seleccionada. Si se fijan, aquí no lleva numerales en la bibliografía, es sencillamente un orden, empezando por el apellido, un orden, digamos, alfabético, ¿sí? Pueden ustedes
hacer por bloques, libros, artículos de revista, fuentes virtuales o en la red, etcétera, ¿no? Cuando ustedes van a citar un libro del mismo autor, lo que se hace es no repetimos el nombre del autor. Por ejemplo, aquí Turabian Kate, ahí está la referencia de nuestro libro, pero cita otro libro del mismo autor, ya no pone el nombre, pone una línea, un punto, y se sobreentiende que este libro es de la autora previa, y si son 3 o 4, nada más citan al autor la primera vez, en la segunda ocasión ya no escriben el nombre, solo una línea y un punto, etcétera. Entonces, pues, ustedes pueden ir navegando por esta página. Muchas gracias al Seminario Bautista de Nueva Orleans. No tenemos un bautista en la clase, ¿verdad? Así es que puedo decir gracias. Y tenemos algo que agradecer a nuestros hermanos bautistas que nos dieron esta guía tan práctica e interesante. Muy bien, pues quiero ver solamente si ustedes tienen algún comentario o pregunta. Bueno, volviendo un poco a la presentación, sí sería interesante que fuéramos, ya para concluir, por lo que a mí respecta, digo, a reserva de sus preguntas, eh, quiero ir a una de estas páginas que aquí les refiero. Ah, Déjenme ver si es, bueno, un momentito, vamos a maximizar aquí, porque creo que es así como me da acceso. Déjenme ver. Ok. Eh, esta es otra ayuda para ustedes. Es un ejemplo de tabla de citas. Y aquí también en forma resumida les va a ustedes refiriendo cómo hacerlo. Un libro con un autor, 3 autores. Eh, Ahora, bien, cuando en su trabajo van a volver a citar a un mismo autor y a un mismo libro ya en la segunda, tercera o cuarta ocasión. Si es el mismo autor, el mismo libro, en las notas al pie de página no necesitan escribir todos los datos, lo harían nada más en forma resumida, el apellido, coma, espacio, el título, coma y la página de la que están ustedes haciendo referencia, ¿sí? No tienen que volver a escribir una y otra vez para citar al mismo autor y el mismo libro. Sencillamente hacen una nota corta en las notas a pie de página. ¿De acuerdo? Eso olvidaba comentarlo. Qué bueno que lo vimos. Aquí tenemos más ejemplos. Cómo citar en formato corto y en formato extenso a los distintos autores. Déjeme ver esta otra. Creo que volví a la misma. Si es esta fuente. No, no, no. No es. Si es esta. Ok. Sí, esta es una página de la Universidad de Azusa Pacific, donde vienen también mucha información, página principal citando la Biblia, libros electrónicos, comentarios, tesis, disertaciones y proyectos. Vienen muchas ayudas en esta página que también les vamos a compartir. Bien, muy importante también bueno, ustedes son expertos en este asunto de, del uso de la computadora, pero sí quisiera abrir nada más una página Word para darles un pequeño, una pequeña guía de cómo ir haciendo sus citas al pie de página. Si es que esperemos, esto se tarda un poco en abrir. Mientras tanto, si tienen algún comentario o pregunta, la pueden ir anotando y las veremos en los últimos 5 o 10 minutos. Bien. ¿Les ha parecido complicado el sistema? Creo que está como muy lógico, ¿no? Ahora, en Word hay una forma en que ustedes pueden anotar los datos y automáticamente les hace
les organiza al estilo Turabia en la nota, pero me di cuenta que está muy incompleto, no funciona del todo, y entonces si ustedes lo pueden encontrar, qué bueno, eso ahorraría mucho trabajo. Esta es una hoja Word. Yo estoy escribiendo mi trabajo, a ver, pongo, estoy escribiendo mi trabajo académico para la clase de teología. Eh, Les decía que generalmente la convención es utilizar el Times New Roman, fuente número 12. Y entonces quiero poner una nota allí, voy a consignar un autor allí en mis notas al pie de página. Es muy fácil hacerlo. Me voy a referencias aquí, referencias, ¿sí? Y luego aquí en referencias, aquí tengo insertar nota al pie. Entonces, le hago clic y ya, miren, automáticamente me puso mi nota 1. Y acá abajo, entonces aquí voy a poner abajo, voy a poner mi fuente o voy a poner, o quiero hacer una aclaración, esta clase me resulta muy complicada. Estoy inventando, ¿verdad? Y ya automáticamente se los hace en una fuente más pequeña. Bueno, entonces yo sigo escribiendo y pongo aquí, bueno, punto. eh, Esta clase me ha resultado muy ilustrativa e interesante. Punto. Entonces voy nota al pie de página y automáticamente me pone la 2. Miren, aquí está la 2. Y acá abajo yo voy a escribir, pues, mi fuente, lo que yo quiero escribir, un autor, un libro electrónico, un artículo de revista, una aclaración, un comentario, etcétera. ¿Se ve? ¿Ve? Es muy fácil. Entonces, les paso la forma y ya no tienen ustedes que estar. Y si ponen el cursor aquí sobre la línea, sobre la nota, pongo el cursor encima y allí me va a desplegar en un cuadrito mi nota. No tengo que ir abajo para leerla, ¿verdad? Y claro, si yo la tengo que cambiar o redactar, pues me voy abajo y hago las anotaciones que resulten pertinentes, ¿verdad? Y esta es una enorme, enorme ayuda. Imagínense antes cuando no teníamos estos recursos. Bueno, ahora sí, ¿alguna pregunta, comentario? Eh, ¿Ha resultado la clase útil, comprensible, en fin? ¿Qué me dicen? Porque a partir de hoy, después de las Sagradas Escrituras, este es el libro más sagrado de nuestra institución, ¿verdad? Tenemos que, y los profesores van a estar muy atentos a que las citas se hagan en este estilo en todos sus trabajos académicos. Comentar. Entiendo que en internet ustedes pueden, pero venden el paquete, ¿verdad? Hay que pagar allí, donde ustedes pueden ingresar a alguna página y ya ponen los datos y ya les da la cita y nada más, ya en formato la copian y la pegan, pero bueno, ustedes que tienen más, digamos, conocimiento y son más digitales, pueden ustedes encontrar esas opciones. La cuestión es abreviar el trabajo, hacerlo más ligero, no que sea una carga. Comentarios. Por favor, que cada uno me dé un comentario final para concluir, si están de acuerdo. Claro, pues básicamente, ¿verdad? Es muy parecido al estilo Chicago. Básicamente es el mismo. Quizá algunos de nosotros hemos estado familiarizados con otro modelo, ¿no? Algunos, quizá el APA, algunos el American, eh, algún otro, ¿no? Entonces, pues básicamente agarrar, yo recomendaría una fórmula, la fórmula básica, ¿verdad? La Ujú. primera que el pastor compartió y empezar a practicar y aplicarla, ¿no? Con nuestros libros que tenemos a la mano.
En el caso, por ejemplo, de los métodos de investigación, aquí está Sheila, hay otros alumnos, pues justamente les enseñamos, o el propósito de enseñarles los dos, se está cumpliendo el segundo, eh, pero la idea es iniciar un periodo de transición en el que todos nuestros trabajos siguientes, independientemente de si es un alumno, un docente o quien sea, empezar a trabajar con un solo modelo, sobre todo para que nuestros estudiantes, ¿verdad?, en el último semestre no batallen, que ya puedan hacer una tesis uniforme en este modelo. Y en ese sentido, yo propondría quizá el siguiente paso sea, bueno, trabajar esa presentación, ¿verdad?, que el pastor nos compartió para corregir los errores que se fueron, compartirla, ¿verdad? Y tenerla a la mano todos y hacer ahora sí que un micro manual de 2, 3 hojas donde podamos ya con los logos del seminario dar a difundir más formalmente la información y pues un comunicado, ¿verdad? Para que todos se den por enterados del nuevo modelo. Y pues entendemos que quizá en un mes, mes y medio, batallaremos todos, ¿verdad? Al momento de ir aplicándolo, pero finalmente los que estamos acostumbrados a escribir artículos o así, pues sabemos que hay que estar cambiando, ¿verdad? Al modelo que nos piden las revistas y demás. Entonces, pues básicamente será aplicar adaptación para usos del seminario. No tengo duda que todos vamos a poder hacerlo, ¿verdad? Eventualmente. Entonces, por mi parte, pues agradezco. Comprendo también, ¿verdad? Que si estábamos acostumbrados a uno solo, de repente parecerá pues, es un mundo de diferencia. No lo es tanto, hay cierta racionalidad, ¿verdad? Que es lo que hay que ir entendiendo. Nada más hay cierta racionalidad detrás. Y una vez que uno pesca esa racionalidad, pues el cambio es muy natural. Entonces, pues animarlos, ¿verdad? Y comprenderlos y pues esperar un tiempo de transición para irlo aplicando. En ese sentido, pues los maestros que trabajamos la parte metodológica, pues les podemos apoyar, ¿verdad? Si tienen alguna duda en particular, Pastor Rodolfo, yo mismo, algún otro, para apoyarles a todos en estos cambios, ¿verdad? Gracias, Pastor, de mi parte sería ese comentario. Bien, no sé si hay algún comentario más antes de concluir. Gracias, pastor. En la vez pasada en la clase, pues nos compartía también la de Chicago, pero ahora pues nos adaptaremos a esta. Sí, se me fue el nombre, tiene un nombre chino, pero bueno, como pero Sí, bueno, muchas gracias y esperemos que lo pongamos ya así. Ya después se nos va a hacer más práctico, pero gracias. gracias, hermana, por tu comentario. Sí, como tú dices, es cuestión de irnos adaptando poco a poco hasta que ya pues lo hayamos adoptado y entonces ya no va a ser tan complejo. Sirve mucho también que lean ustedes otros trabajos académicos para que vean también cómo van, digamos, constituyendo, van integrando, van dándole formato a un artículo académico, ¿verdad? Es muy importante, porque eso también es como la carta de presentación de nuestra institución. Bien, no sé si hay algún otro comentario. Yo. Sí, adelante, cheque. Muchas gracias, pastor, por su clase. La verdad es que sí, me gustó, fue muy entendible. Yo apenas me estaba acostumbrando al APA y ahorita pues ya me lo van a cambiar, pero está bien, o sea, es parte de eso. Creo que sí es muy similar, pero personalmente creo que lo que se me va a complicar va a ser esa cuestión de que nos enseñó ahorita al final, de cómo ponerlo de las notas de página, que aparece abajo el 2 y luego arriba otra vez. Creo que eso sí se me complicó ahorita un poquito, pero bueno, ya será cuestión de volver a checar Word y así. Le quería preguntar, el manual que nos enseñó ahorita al final de Sí. cómo escribir el trabajo con ese formato, ¿también nos lo va a compartir?
Sí, claro. Y en la edición más actual, la 9ª edición en PDF, más los materiales y digamos, las fuentes que ahorita les compartimos, todo eso se los vamos a compartir para que lo tengan ustedes a mano. Vamos a hacer las correcciones allí a la presentación de estos 2 o 3 casos allí, para poder compartirla ya corregida. Entonces, sí, todo eso se los vamos a compartir. Se lo envío al rector y ya él lo enviará a los distintos grupos que hay. Claro que sí. Y Muchas estamos a gracias. la orden. Cualquier pregunta, comentario, siempre estamos pues allí pendientes de poder, pues, apoyarles y acompañarles en el proceso. Para cualquier pregunta o aportación desde su parte también, por supuesto. Gracias, Cielo. Un gusto saludar. Bueno, pues concluimos nuestra clase aquí. Muchas gracias por su tiempo, por estar aquí presentes. Que Dios los bendiga y nos bendiga en esta maravillosa aventura del conocimiento, de profundizar en el conocimiento bíblico-teológico, enriqueciendo nuestra fe para poder servir. Que Dios les bendiga mucho, que pasen muy buen día. Unos avisos de mi parte. Sí.